Hola, hola, bienvenidos sean todos a nuestro Migra Live. Nuestro live de hoy estará enmarcado en los temas de migración y específicamente estaremos hablando de las 4 fases de un proceso migratorio. Este live de hoy forma parte de una promoción de nuestro programa Inteligencia Migratoria que inicia este próximo sábado 28 de noviembre. Así que qué bueno que estén todos acá y vamos a compartir información maravillosa y bellísima para todos ustedes. Quiero presentarme, muchos de ustedes no me conocen, soy Juan Carlos Ollarbe, yo soy coach resiliente, también soy coach facilitador de programas educativos, soy conferencista y también soy escritor, específicamente de mi libro El cáncer salvó mi vida, un libro que lo que hace es compartir el proceso de haber superado un cáncer de médula ósea, y el libro fue la parte inicial de haber desarrollado un modelo educativo que es el que hoy voy a compartir con ustedes, y también toda la experiencia como inmigrante venezolano en Barcelona, España. Todo este conjunto de aprendizaje, de experiencias y todo, me llevan a compartir toda esta información. Quiero aclarar que yo no soy especialista psicológico ni psiquiatra. Lo que voy a compartir es desde mi experiencia como coach ontológico, donde la ontología no es más que el estudio de la esencia del ser humano. También soy especialista en bioneuroemoción y mi experiencia de vida, a través de un modelo que desarrollé, que lo que hace es compartir de manera sencilla todos los aprendizajes que pude desarrollar a través de toda esta experiencia. Acá tenemos la experiencia de mi enfermedad, pero también tenemos la experiencia como inmigrante que ha vivido también procesos migratorios. Entonces, de esto quería presentarme, todo lo que quería decirles, y quiero comenzar diciéndoles, mientras va llegando la gente, un saludo a Roseli, felicitaciones, cumplí año ayer, un beso. Aquí sigue entrando la gente, se unió a Gerardo, un abrazo. Tenemos aquí a Marianela también, a Marley, un saludo allá hasta Chile. Qué bueno tenerlos acá. Entonces, quiero comenzar diciéndoles que emigrar, nadie emigra porque quiere. Vamos a comenzar por esto. Nadie emigra porque quiere. Tú emigras buscando nuevas oportunidades. Tú emigras porque quieres mejorar la calidad de vida tuya y la de tu familia. Bien sea que te acompañen en el proceso migratorio o bien sea que se queden en el país de origen de donde vienes. Por lo tanto, emigrar o el proceso o lo que es migración incluye esperanza. Y conozco muchas personas que experimentan su proceso migratorio como grandes oportunidades. Sin embargo, hay muchos otros que lo experimentan con grandes adversidades. Y hoy vamos a estar hablando de por qué sucede eso y también reconocer que el emigrar es un proceso que te lleva desde el momento en que emigras hasta el momento que terminas integrándote a una nueva comunidad de acogida, como uno más de esa comunidad. No todo parece obvio, ustedes me dirán, pero Carlos, eso es obvio que es un proceso, pero créanmelo, que en mi experiencia como coach y mi contacto como educador también de mis programas educativos, muchísimas personas no toman conciencia que es un proceso. Quieren resultados ya, quieren que todo se les solucione y no se dan cuenta que cuando tuvieron su país de origen lograron lo que lograron por un proceso que llevó muchos años y que no entienden que ellos acá tienen que generar un proceso. Entonces, mi primera gran invitación es a que reconozcas que es un proceso. Y ese proceso puede durar tanto o menos según tú lo elijas. Quien tiene el poder de vivir ese proceso al tiempo que requiera eres tú con tus elecciones. Entonces, eso sí es importante que lo reconozca, ¿vale? Entonces, todo proceso migratorio contempla cuatro fases. La primera fase es la fase de negación, tenemos la fase de resistencia, tenemos la fase de adaptación y tenemos la fase de integración. Y tú me dirás, Juan Carlos, pero esas no son las fases de un duelo. Sí, son las fases de un duelo. Sin embargo, la última fase de integración es un nombre que yo le he puesto, porque es algo particular de la manera como yo comparto este aprendizaje. Y te me dirán, bueno, entonces estas son las 4 fases de un duelo migratorio. Lo que pasa es que a mí no me gusta usar el nombre duelo migratorio, porque el duelo migratorio solamente se refiere a adversidad. Sin embargo, un proceso migratorio es algo mucho más amplio. De verdad representa mucho más lo que experimentamos, porque no todo es adversidad, o mejor dicho, será tanta adversidad como tú lo elijas. Entonces, por eso es que yo uso el nombre de proceso migratorio y no duelo migratorio. Y hablo de estas 4 fases, porque en verdad son 4 fases. Y lo que voy a estar haciendo hoy
es que utilizaré dos símiles de dos procesos con tres objetivos. El primero es transmitirte las 4 fases en un proceso que por lo menos uno de los dos que te voy a compartir, sé que lo has vivido. Por lo tanto, va a ser mucho más sencillo entender la fase, captar la información. Lo otro es que quiero acabar con el mito de que un proceso migratorio es algo que es insufrible, que nosotros no poseemos o nadie puede estar preparado para un proceso migratorio. Puntos de vista como nosotros los venezolanos que nos dicen que nosotros no tenemos cultura migratoria. Entonces, como no tenemos cultura migratoria, para nosotros los venezolanos es más difícil emigrar. Y todos son puntos de vista que no son ciertos, sencillamente son formas de pensar. Y todos estos puntos de vista lo que hacen es crear en ti unos prejuicios que te predisponen a vivir el proceso migratorio como una adversidad en lugar de vivirlo como una oportunidad. Empezar a tomar conciencia de todo esto es esencial. Así que voy a utilizar dos símiles para que sea mucho más fácil compartir eso y finalmente mostrarte el proceso migratorio a través de la experiencia de un cliente que yo tuve la oportunidad de trabajar con él y en un tiempo de aproximadamente 2 años, y él vivió a través de mi coaching, mis sesiones de coaching, vivió todas las 4 fases hasta que está finalmente en su última fase. Entonces, quería traer ese ejemplo y finalmente darte las características específicas de cada uno de ellos. ¿Ok? Pero antes de empezar, lo que quiero decirte es que este programa de inteligencia migratoria, que es el que estoy promoviendo, no solamente se va a centrar en todo lo que son los duelos migratorios o las adversidades migratorias, ni cómo se manifiestan, ni esas características, ni solamente las fases, sino que también te va a compartir una filosofía de vida que finalmente es la que te va a dar el poder de no solamente limitarte en adaptarte al país de acogida o a la comunidad de acogida donde estás, sino que sepas que tú puedes elegir crear la realidad que tú puedes crear. Y de eso va también el programa, que entiendas que tú finalmente, al integrarte, puedes elegir la realidad que tú quieras, reconociendo el regalo que eres para la comunidad de acogida que estás llegando y expresándote a través de tu voz con total libertad y facilidad y gozo. Entonces, esto es lo que marca algunas diferencias del proceso de algunas formaciones migratorias con las que vamos a compartir en Inteligencia Migratoria a través de juancarlosyalvez.com. Ahora bien, esto te lo decía porque quiero hoy introducir un concepto o una premisa que nosotros utilizamos en nuestra filosofía educativa, que es que el cuerpo, y escúchame bien, el cuerpo es el vínculo entre tú y esta realidad. Te lo voy a repetir. El cuerpo es el vínculo entre tú y esta realidad. En pocas palabras, tú utilizas el cuerpo para vivir esta experiencia de vida. Pero tú no eres el cuerpo. Y esta es la clave. No eres el cuerpo. Si tan solo aceptáramos, si tan solo me comprases, es más, te voy a pedir que me compres esta idea, por lo menos hasta que termine el live de hoy, para que puedas integrar más rápidamente lo que te quiero compartir. Y al final del live, si la quieres deshacer, deshazla. Pero tú no eres el cuerpo, tú eres mucho más que el cuerpo. Y si eso lo llegas a entender, tus procesos van a ser mucho más fáciles de llevar y más efectivos al vivirlo. Entonces, eso es lo que quería antes de empezar. Vale. Entonces, yo lo que, cuando estaba viendo qué lo que iba a hacer, preparé una tabla que no la voy a compartir en la pantalla, pues estoy transmitiendo tanto en Instagram como en Zoom, pero no la voy a compartir en la pantalla de Zoom tampoco, sino que la tengo como referencia para compartirlo. Entonces, te voy a compartir 2 procesos, que por lo menos uno de ellos tú lo has vivido. Y son 2 procesos que he vivido yo particularmente. El primero de ellos lo vamos a llamar el proceso de una enfermedad crónica o el proceso de un cáncer, como fue en mi caso. La primera fase, la vamos a llamar, es la fase de negación. Bueno, ¿cuál es la fase de negación? Empiezas a sentir los síntomas, sabes que tienes un dolor, empiezas a medicarte para callar el dolor del cuerpo, empiezas a ser loco, sabes que algo no está bien, pero lo evades, lo escondes, no quieres verlo. Evitas ir a grandes especialistas, vas al médico que sabe que te va a dar la respuesta que tiene. Huyes, evades la realidad y estás en ese periodo. Hasta que pasa algo, ¡plangán! Y tienes que ir a un especialista. Y donde te dan el diagnóstico y dice, señor,
señorita, señora, usted tiene cáncer. Ese diagnóstico, ¡guau!, para muchos detona la nueva fase de resistencia. Es la segunda fase del proceso. Otros se quedan todavía en la fase de negación, pero generalmente el diagnóstico te lleva a una fase de resistencia. Una fase donde tú dices, mira, no puedo negar que tengo la enfermedad. Ya oficialmente, hasta me dieron un papel. O sea, ya todo el mundo sabe que es verdad. Tengo cáncer. Tengo una enfermedad. Vale. Entonces dice, bueno, tengo una enfermedad y así vives tu enfermedad. Bueno, y la clave es que no es que tienes una enfermedad. Tu cuerpo tiene una enfermedad, más no tú. Seguimos con la premisa. Entonces llegas y da el diagnóstico. Entonces empiezas, lo primero que experimentas es que esta situación es más que tú. No puedo con ella, sabes que lo que estás sufriendo es el esfuerzo que tiene, que implica tener una enfermedad, empiezas a luchar con un cambio de identidad. Porque todo proceso de este tipo implica un cambio de identidad. Porque yo particularmente no fui el mismo después del diagnóstico, antes del diagnóstico. Antes del diagnóstico era una persona y después del diagnóstico fue totalmente otra. Lo que para mí era valioso, era importante, después del diagnóstico ya no era valioso, ya no era importante. Y tu identidad va muy directamente con aquello que para ti es valioso, principios, valores, todo. Y resulta que había cambiado completamente. Por lo tanto, mi identidad ya cambió. Entonces tú resistes ese cambio de identidad porque te da miedo, porque ya tú te conoces como tú eres. Entonces resulta que no conoces el nuevo yo. Y entonces empiezas a luchar contra la enfermedad, empiezas a luchar contra la muerte, empiezas a luchar contra la enfermedad, contra los tratamientos, y empiezas esa lucha. Y finalmente, lo que quiero decirte es que hay dos emociones, o en este caso tres emociones, que están en esta fase de resistencia, que es la tristeza y es la rabia. Pero para las enfermedades, el proceso de enfermedades, hay algo, una más que se llama el miedo a morir, que te devasta. O sea, esta lucha es incansable. Y llega un momento de ese proceso, cuando estás luchando, que ya no puedes más y dice, basta ya. Declaras que basta ya, que no quieres seguir con eso. Y entonces está la particularidad de que o eliges morir o eliges seguir viviendo. Entonces, supongamos que elegimos seguir viviendo. Y entonces, cuando declaras basta ya, empiezas a asumir responsabilidades. Empiezas a saber que hay un proceso de transición entre la enfermedad y la salud. Te estás moviendo hacia allá. Empiezas a experimentar cosas que te empiezan a dar cuenta que no es lo que te pasa en la vida lo que determina lo que te va a pasar. O sea, no es lo que te pasa en la vida lo que determina cómo te va a ir, sino lo que haces con lo que te pasa. Entonces empiezas a asumir responsabilidad de tu proceso. Empiezas a desaparecer el drama. Empiezas a iniciar una nueva etapa donde empiezas a aceptar, a reconciliarte con un nuevo tú, esa nueva identidad. Por supuesto, una mucho más enriquecida. Y entonces, esto es lo que empieza a moverse en lo que llamamos una etapa de adaptación. Esta etapa es una etapa de adaptación porque te estás adaptando a un nuevo yo, a una nueva forma de vivir. Ya un tiempo trabajando con esto empieza y dispara la fase de integración. Es donde la enfermedad ya no es significativa, ya no es tan importante como antes. Es otra etapa de tu vida o es otra situación de vida. Sabes que puedes elegir vivir en una mejor calidad de vida y lo haces. Empiezas a amar la vida, pero también incluyes a la enfermedad dentro de la vida. Y no la satanizas. Empiezas a reconocer lo que esa enfermedad significó para ti en el cambio que está de tu proceso. Reconoces que eres un regalo valioso para la vida y sobre todo empiezas a expresarte con tu voz con total libertad. Como ves, te acabo de mostrar las 4 fases de un proceso de enfermedad. Ahora permíteme mostrarte las 4 fases de un proceso de la muerte de un familiar muy cercano, bien sea padre, madre, hijo, hermano o abuelo. Entonces, lo primero es te dan la noticia. Proceso de la muerte del familiar, te dan la noticia. Entonces, lo primero es que tú no lo crees, no lo puedo creer. Todo dice, no será. Entonces se reúnen todos en el hospital, a lo mejor en la funeraria, están allí, no puedes, te llaman por teléfono y no estás presente, y no puedo creer, que no, eso no puede ser. Y tú vuelves a llamar, de verdad pasó esto, no, y la mente empieza a jugar, no, él debe estar en la casa.
esto no lo estoy viviendo, esto no es verdad. Empieza tu mente a jugarte una cantidad de cosas porque realmente todavía no te crees la muerte de ese familiar. ¿Ok? Y estás evadiendo la muerte del familiar. La emoción que está asociada a esta etapa es la emoción del miedo. Y resulta que llega el velorio. Llega el velorio y el velorio no es más que el testimonio público de la muerte de alguien. Está la prueba, está el cuerpo, está la urna. Tú ya ves, atestigua que de verdad murió. La gente también lo atestigua. La gente se acerca a ti, te da las condolencias, reconocen que ha muerto. Y ya hay una evidencia pública y personal de que existió la muerte. Y es cuando tú entras en la etapa de la resistencia. Empiezas a reconocer, empiezas a aceptar que murió, empiezas a bajar el proceso de entierro, la cremación, y empiezas a regresar a los espacios, que tú compartías con esa persona que murió y ya no está. Empiezas a sufrir, empiezas a sentir que no puedes vivir sin esa persona, y defines, eliges que esa situación es más que tú. Te sientes desvalorado ante esa situación porque es mucho más que tú, no sabes cómo manejar. En pocas palabras, eres otro. Y la emoción que acompaña esta fase es la de tristeza. Ahora bien, llega un momento que tanto sufrimiento, llega un momento que pasa algo o te cansas y dices, basta ya, declaras otra vez que hasta aquí, no quiero seguir sufriendo, basta. Entonces, das y comienzas a reconocer que sí puedes vivir sin esa persona. Empiezas a hacerte responsable de tu vida sin ella. Piensas, ¿y qué querría esa persona que murió de mí? ¿Querría que yo estuviera sufriendo? ¿Querría que me fuese mejor? Empiezas el inicio de una nueva identidad, porque no eres el mismo antes de la muerte de esa persona después, pero es una nueva identidad enriquecida, ¿ok? Porque eres independiente. Has empezado a vivir sin la relación con esa persona. Y la emoción que acompaña esta etapa es como una transición que hay entre lo que es la rabia y la tristeza a la de alegría, ¿vale? Y finalmente, después de tanto trabajar, de conseguirte con ello, de empezar a aceptar, llega un momento en que reconoces que esa persona era mucho más que un cuerpo, que lo que murió fue el cuerpo, pero que esa persona no ha muerto, y que esa persona siempre estará contigo, estará presente. Empiezas a experimentar su presencia dentro de ti y empiezas a vivir integrado en ti a esa persona. Como acabo de ver, te acabo de mostrar las 4 fases en un proceso de muerte de un familiar. Como ves, te acabo de mostrar 2 procesos. Alguno de ellos has vivido, porque todos hemos vivido por lo menos el de la muerte de un familiar. Ahora permíteme introducirte las 4 fases de un proceso migratorio. La primera fase, que es la fase de negación, muchas veces, y te voy a compartir el caso de un cliente que tengo más de 3 años trabajando con él, y fue que él, junto con tu esposa, tenía 3 hijos. Los 3 hijos vivían en Estados Unidos, él vivía en Venezuela, y resulta que viaja a visitar a sus hijos, y sus hijos lo persuaden a él y a su esposa de que se queden a vivir en Estados Unidos. Él no se preparó para eso. Él salió de su casa como si iba a regresar dentro de 2 meses. Él experimenta el inicio de un proceso de migración en una fase de negación. Era mucho dolor, le evadía, todos estaban preocupados. Él hablaba como si todo fuese igual, todo es igual. Él dijo que nada va a suceder. Y hay un miedo inmerso ahí adentro. Él sabe que pasaba algo, pero no sabía, hasta que finalmente me contactó y empezamos a trabajar. Y fue cuando tomamos conciencia de algo que es esencial para este proceso de negación, y es que él no había elegido emigrar. Su cuerpo se había mudado, pero él todavía estaba en Venezuela. Y ahí por eso que le digo, tú experimentas, o sea, tu vínculo es el cuerpo para experimentar esta realidad. Él no estaba experimentando ninguna realidad, él no estaba viviendo en presencia. Él estaba mentalmente en Venezuela y su cuerpo estaba en Estados Unidos. Y fue cuando el trabajo del coaching llegamos a la determinación de que él hablara con sus 3 hijos
tomara la decisión junto con su esposa, le dieran el permiso para él volver a elegir, eso sí, con la misma posibilidad de regresarse a Venezuela o de quedarse en Estados Unidos. Y que él con su esposa iban a tomar la decisión sin ninguna incidencia social. Fue un proceso que le llevó 2 meses hasta que finalmente toma la decisión de quedarse. Fue cuando él decide emigrar. Y cuando él decide conscientemente emigrar, sale de su fase de negación y entra en su fase de resistencia. Porque al asumir la migración, él era sustento de su hogar, mantuvo inclusive en Estados Unidos a algunos de sus hijos mientras se hicieron más independientes. Él era siempre activo, proveedor, y resulta que al llegar allá no hacía nada, lo mantenían, todo cambió radicalmente, su identidad cambió radicalmente y él declara que vive un proceso migratorio en adversidad y empieza a resistirlo todo, empieza a luchar contra todo, empieza a quejarse de todo, empieza a pasarla mal, empieza a vivir el síndrome del niño malcriado, se quejaba por todo, se quejaba y él, para él quejarse era como que estuviera haciendo algo, mira, estoy haciendo algo, me estoy quejando. Entonces él tenía una falsa sensación de logro. Y realmente la emoción que él manejaba en este periodo era de mucha rabia y tristeza. Finalmente llegó a un punto que ya era insoportable la situación y fue cuando él declara, basta ya. Empezó a seguir haciendo trabajo de coach, empezó a formarse, empezó a leer, empezó a reunirse con personas que lo apoyaban positivamente en el proceso. Y fue cuando empezó a mirar las cosas de una manera diferente. Y es cuando él declara, basta ya, yo tengo que generar un cambio. Y fue cuando decide generar ese cambio, ¿vale? Donde él asume plena responsabilidad de la decisión que tomó de emigrar. Reconoce que hay una transición en su vida de un país de origen a un nuevo país, donde él también hay una transición de su identidad, donde él tiene que abrirse, él elige abrirse a nuevas posibilidades. Desaparece el drama de todo lo que estaba viviendo y aprendió a vivir sin su patria. Es decir, cuando él preguntan quién era, yo soy venezolano, eso es lo primero que él decía. Y resulta que él aprendió a vivir sin su patria porque él empezó, esa nueva identidad era más enriquecida y empezó a darse cuenta que no solamente era venezolano, sino también era esposo, era padre, tenía una residencia en Estados Unidos, legalmente estaba establecido, todo estaba perfecto. Entonces empezó a aceptar eso, ¿no? Sin sentirse que estaba traicionando a su país. ¿Okay? Se sintió... se dio cuenta que era mucho más que su nacionalidad. Y empezó a experimentar un poco más de alegría, un poco más de gozo y diversión en su vida. Finalmente, después de trabajar un tiempo todo esto y meterse a fondo, trabajar con él mismo y apoyarse a él mismo, darse a él lo mejor de sí, empezarse a elegir a él primero. Entonces empezó y llegó a una etapa, que es la etapa de integración, donde reconoció que él amaba impresionantemente a su país de origen, Venezuela, pero que también amaba al país que le había abierto las puertas y que era su país escogido. Hubo una reconciliación de esos dos mundos dentro de él. También se dio cuenta que él definía y creaba sus realidades. Empezó a asumir ese poder y empezó a crear nuevas realidades. Se dio cuenta que era uno más en su país de acogida, no se sintió invasor, él se sentía que era un cero a la izquierda, que era un invasor. Empezó a reconocer lo valioso que él era para su país de acogida y empezó a expresarse en libertad desde su voz, de la manera como él impacta su mundo. Acá vistes en los 4 fases de un proceso migratorio que la persona está ahorita, porque dice, no, que está en cada una de las fases. No, una parte de ti puede estar en integración, está saliendo de la parte de adaptación, él está en ese proceso en este momento. ¿Vale? Ahora, déjame compartirte las características más resaltantes de cada fase, para hacer tu resumen de todo lo que acabamos de ver. En la fase de negación, en un proceso migratorio, no hay elección. Perdón, ya, a ver aquí que tengo... ¿no? Ok, perfecto. No es que estoy chequeando acá que tenía un mensaje acá. Vale, en la fase de negación de un proceso migratorio, no hay elección. O sea, no has elegido todavía generar la migración. No hay responsabilidad, porque si no eliges no hay responsabilidad, no te haces responsable de nada. Experimentas el efecto de niño malcriado que da esa rabieta como si fuese un niño. Creas un proceso de dependencia contra personas que tú decides que tienen el poder y se lo entregas, se lo otorgas. Vives un mundo irreal creado desde tu mente.
La emoción predominante es el miedo. Y el simbolismo de esta fase es yo soy menos que la situación. ¿Vale? En la fase 2, que es la fase de resistencia, generalmente es un evento lo que te hace aterrizar en esa nueva fase. ¿Okay? Por ejemplo, el caso del amigo, él pidió un espacio para elegir. Cuando él eligió, entró en la fase de resistencia. Ese evento lo hace aterrizar. Él elige desvalorización, la persona elige desvalorización sobre la situación, cree que la lucha es su única salida y lucha en su proceso por lograr, porque él es valioso, tiene que luchar para poder lograr todo, porque en la vida hay que luchar y trabajar duro para poder lograr las cosas. Cree que la queja es un logro y que está haciendo algo por quejarse. Se cree víctima. Es una víctima de la situación. Es víctima porque el problema del país, él es víctima de su país, él es víctima. ¿Vale? No hay responsabilidades, no sube responsabilidad. Cree que la responsabilidad lo tiene el país, el gobernante de su país, la situación de su país, pero no es él el que tiene la responsabilidad. Se resiste a ser otro. ¿Por qué? Porque lo que le da seguridad es su identidad y resulta que lo que él es en su país de origen no le funciona para su país de acogida. Entonces es importante que entiendas que tú vivías en tu país de origen con un código y es como si vinieras a vivir a otro país con otro código. Por lo tanto, la historia que tú escribiste que argumentaba quién eras, esa historia no funciona en el nuevo país de acogida. Por lo tanto, no sabes quién eres. Empiezas a dudar de quién eres porque si tu valía la colocas en base a lo que escribiste de tu historia y no a lo que eres, empieza a ver estas situaciones de complejidad dentro del manejo de la situación. ¿Vale? La emoción predominante es la rabia y la tristeza, y el simbolismo de esta fase es yo soy menos que la situación. La tercera fase es la fase de adaptación. Declaras, llega un momento que dices tú declaras, yo no quiero seguir sufriendo, declaras que ya basta. Declaras, y una declaración cambia tu realidad. ¿Vale? Asumes plena responsabilidad de lo que está pasando, te incluyes a ti de primero en las elecciones de tu vida, porque empiezas a entender que hasta que tú no estés bien, no puede estar bien tu familia y no puede estar bien nadie. Entonces empiezas a elegirte a ti dentro de la ecuación de las posibilidades de tu vida. Te haces más responsable de tu vida, te reconcilias contigo y empiezas a reescribir una nueva historia que define una nueva identidad. Eliges la realidad, sabes que no es lo que te pasa, sino que tú puedes elegir lo que te pasa. La emoción predominante es una transición de rabia y tristeza a alegría y gozo. Y el simbolismo de esta fase es yo soy más que la situación. Ese es el simbolismo. Y la última fase, la integración, bueno, básicamente asumas plena responsabilidad de tu vida. Sabes que eres la elección, eres lo que eliges ser. Expandes tu identidad y te reconcilias con ese nuevo tú. Descreas todas las etiquetas limitantes que te hacían sufrir y que no te hacían adaptarte, no te hacían integrarte. Reconoces que eres un regalo valioso para todos, incluyendo para la comunidad de acogida. Te expresas en libertad a través de tu voz, de quién eres, cómo tú impactas particularmente al mundo. Te abres a recibir plenamente de todos y de todo. Y el simbolismo es yo soy lo que elijo ser y me expreso en la situación que yo soy capaz de crear. Esas son las características de estas fases. Y acabo de mostrarte las 4 fases de un proceso migratorio con las características particulares, haciendo los símiles, tanto con el proceso de una enfermedad crónica como un cáncer o el proceso de la muerte de un familiar. Son duelos, pero yo llamo procesos migratorios porque el proceso incluye mucho más que adversidades, ¿vale? Entonces, a eso me quería remitir. Déjame ver aquí, aquí me saludan, gusto saludarte, Roseli me saluda, vale, vamos a ver por acá que hay personas interactuando aquí, Marlene, Luciano, Ivana, qué bueno, qué bueno que estás acá porque sé que tú me habías pedido información sobre esto, vale. Gerardo, perfecto, Norca, un abrazo a todos, vale. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo. Perfecto, ok. Entonces, todo esto que acaban de ver es una parte muy pequeña del programa de inteligencia migratoria. El programa de inteligencia migratoria es
primera vez que se va a dictar, es su primera edición, va a ser un formato de 14 días donde va a haber una lección diaria. Esta lección diaria toca uno o dos puntos o dos aspectos que se profundizan enormemente en esa lección. Una lección que debe estar en el orden es más o menos entre 10 y 15 minutos por día cada lección, donde vas a tener un audio y vas a tener un PDF donde tienes escrito todo lo que la lección en audio está. Y aparte de eso vas a tener 4 sesiones de masterclass en vivo a través de Zoom, donde vas a conocer el modelo educativo, vas a conocer los 7 duelos que la gran mayoría de los inmigrantes experimentan, porque esto que acabas de ver es unas fases, pero resulta que a esas fases les mete ese es de un proceso. Imagínate tú que el proceso migratorio contempla 7 diferentes tipos de adversidades. Y lo increíble de esto es que se viven simultáneamente. Entonces, si tú acabas de ver las fases en un proceso de muerte de un familiar, uno de esas adversidades que maneja un inmigrante es la separación de los seres queridos. Y ese proceso es uno. Bueno, el inmigrante vive hasta 7 diferentes procesos de adversidades. O sea, 7 diferentes adversidades o duelos. Y los vive simultáneamente. El entender esto te tiene que llevar a un nivel de compasión contigo mismo, de crear un espacio de amor hacia ti, de aceptar que estás en una situación que posiblemente nunca habías estado, pero que sí reconoces que tienes los atributos resilientes para poder afrontarlos plenamente porque ya has vivido procesos que te lo han mostrado. Entonces, tenemos las 14 lecciones, una diaria, tenemos 4 masterclasses, generalmente van a ser sábados y viernes, y tenemos 2 grupos, uno de contenido y un grupo de coaching grupal, que se van los 14 días, cada día va a haber coaching grupal, y también va a haber intercambio donde las personas empiezan a compartir cómo empiezan a integrar la información y de manera increíble. Ahora, este formato educativo de lecciones diarias, más masterclasses, más grupos, aporta un atributo maravilloso para ti, porque es un programa muy flexible. Tan flexible que se puede adaptar a cualquier característica de vida de alguien. Porque tú eliges cuándo escuchar el programa. El programa tiene un ritmo sugerido. Sin embargo, tú defines el ritmo que mejor vaya contigo. Entonces tú vas a elegir cuándo vas a tener la lección diaria. También van a haber 6 o 7 herramientas, que es aplicar lo aprendido y poder generar cambios dentro de ti, que lo podrás utilizar tantas veces tú quieras. Entonces, lo flexible de esto es que te va a permitir una flexibilidad y una adaptación a tu estilo de vida. Y lo increíble de esto es que esos 1 o 2 temas lo puedes profundizar tantas veces tú quieras, porque la lección la puedes repetir todas las veces que tú quieras. Tengo personas, hay uno de los programas que es de 21 días, que se llama Gratefulness, que es como la madre de todos los programas, y hay una persona que al terminar los 21 días dijo, mira, yo nada más hice 2 lecciones, pero eso era lo que yo tenía que vivir hasta ahora. Y fue feliz, increíble, todo, y después ella tomó su tiempo para tomar el resto del programa. Eso es la flexibilidad que da este modelo educativo. Así que es increíble que lo tomes, ¿vale? Lo otro es, lo que busca también este programa de inteligencia migratoria, es que conozcas tu proceso migratorio, que reconozcas las 7 adversidades y que tú verifiques dentro de ti si estás experimentándolas y que reconozcas la influencia de cada una de estas 7 adversidades o la que tú estés viviendo. No necesariamente tienes que estar viviendo las 7, pero cómo están influyendo y que tú empieces a tomar conciencia de todas las influencias que está sometido dentro de un proceso migratorio y que tienes que reconocer que es un proceso y que tienes que reconocer que estás haciendo lo mejor que sabes hacer, que no tiene sentido que te empieces a atacar, que no hay nada correcto ni incorrecto, que la manera como tú vas a hacer tu proceso es tu manera particular de hacer el proceso, que no hay una mejor manera ni una manera correcta de vivir un proceso migratorio. Es tu manera de hacerlo. Entonces, reconocer esa influencia. Reconocer cómo esas 7 habilidades tienen 11 diferentes maneras de comportarse dentro de ti, identificar esa influencia dentro de ti y empezar a manejarla más efectivamente para ti. Es empezar a acceder a información que te va a dar conocimiento,
que te va a dar sabiduría y que te va a dar herramientas para que tú puedas empezar a aplicar inmediatamente en tu proceso migratorio y agarres el toro por los cachos, como decimos nosotros, particularmente en Venezuela. ¿Sí? Vas a reconciliar, esto es una de las cosas más hermosas del programa, es que te vas a reconciliar contigo mismo. Porque una de las guerras que nosotros montamos en los procesos migratorios, en la adversidad, es contra nosotros mismos. Te vas a reconciliar contigo mismo, vas a tener compasión contigo, ¿vale? Y vas a empezar a reescribir tu nueva identidad sin resistencia. Vas a reconocer y a reconectar con la diversión y el gozo en tu vida. Claves para darle sentido de vida a tu experiencia. Reconciliar con el gozo es clave. Nosotros en nuestro programa decimos que la prosperidad sigue al gozo, la salud sigue al gozo, las relaciones siguen al gozo, un proceso migratorio exitoso sigue al gozo, una integración final en una comunidad acogida sigue al gozo. Nadie que no experimente diversión y gozo puede integrarse en ninguna comunidad. El gozo es clave, tanto como experiencia de vida, como un estado del ser, el gozo, pero también usar el humor como herramienta para manejar mucho más efectivamente tu proceso migratorio. Acceder a una cantidad de información que te va a proveer de una nueva mirada, que solamente mirar de una manera diferente tu proceso migratorio te va a permitir actuar de una manera diferente. Vas a abrir el abanico de posibilidades. Esas nuevas miradas te van a abrir un abanico de posibilidades que hasta ahora no ves, si estás en un proceso migratorio y si estás en resistencia. Y lo increíble es que crearás un grupo de apoyo que se acompañarán de aquí en adelante en el proceso migratorio, aportándose en ese proceso. Esto es lo que yo tenía para compartirles en el día de hoy. Si quieres conocer a detalle el programa Inteligencia Migratoria, si estás en Instagram puedes ir a mi bio y puedes darle clic al link para que vayas a la página, o si no, puedes ir a la página juancarlosollarves.com, buscas en la pestaña Inteligencia Migratoria, le das clic y ahí está a detalle el programa y de allí te puedes registrar. Puedes registrarte para que de una vez empieces a crear ese miedo. Mira, realmente yo soy de los que pienso que el programa educativo empieza a actuar en ti desde el momento que tú lo eliges. Te lo digo por mi experiencia. Yo cuando me inscribo en un programa, así el programa vaya a comenzar una semana después, yo me inscribo y ya ahí empiezo yo a experimentar los cambios. Porque es la energía del programa lo que te provee a ti de todos estos cambios. Y es la energía del grupo que se va a formar, es la que va a crear estos cambios. Hay algo que quería decirte que es muy importante, y sobre todo en uno de las adversidades, que es la separación de los familiares. Es porque la gente podría pensar que este programa es solamente y exclusivo para inmigrantes, como lo puse en la publicidad. Sin embargo, al igual que la enfermedad, y te voy a dar el símil de la enfermedad, en un proceso de enfermedad, el protagonista es el enfermo. Y el cuidador del enfermo es el protagonista secundario. Hemos aprendido en el proceso de enfermedad que el enfermo debe tener un equipo de apoyo, pero, y está en una montaña rusa, pero el cuidador principal también está en la misma montaña rusa, pero en otro vagón, pero también está expuesto a todos los mismos emociones del proceso que está viviendo el enfermo. Por lo tanto, el cuidador necesita tener un equipo de trabajo que la apoye, un equipo de soporte para ella diferente al otro, al que atiende al enfermo. De igual manera, en un proceso migratorio, cuando tú te vas y emigras, el proceso de separación, y específicamente el duelo de separación, que es un duelo parcial, no es un duelo total, la persona no se murió, la persona sigue viviendo, pero en otro país separado de ti, que es una de las características que vamos a entrar mucho más dentro del proceso. Pero esa persona que se queda está viviendo también el duelo de separación, está viviendo también un proceso migratorio. Entonces, es importante que entiendan que esta información no solamente es para el que ha emigrado, porque el que se queda también está viviendo un proceso migratorio. E inclusive, los autóctonos del país donde emigran también se sienten afectados por... Hay una persona que está aquí en el grupo, aquí en el Zoom, si no la leo. Bueno, sí, porque me escribió. Me dice
que ella en este momento está viviendo una experiencia con emigrantes. Ella vive en Costa Rica, está viviendo una experiencia con emigrantes nicaragüenses que está sufriendo mucho a raíz de la devastación de las lluvias que han habido en Nicaragua. Han estado preocupados por sus familiares, la están pasando muy mal. Y ella se ha sentido afectada. Y el equipo de trabajo de ella se ha sentido afectada por la influencia de estos inmigrantes que están viviendo un proceso difícil. Y entonces ella está promoviendo y Hermosa tiene un movimiento ahorita donde está apadrinando personas, está buscando padrinos que le paguen la participación de esas personas dentro del programa, a la cual yo también quise contribuir a aquellas personas que tuvieran un precio totalmente diferente para que fuese mucho más sencillo que entraran personas al programa promovido por ese patrocinio que ella está buscando. Una hermosa. Y ahí es donde ustedes ven que también el autóctono experimenta las influencias de ese proceso migratorio. Entonces, es entender que no solamente tú estás inmerso dentro del proceso migratorio. Así que te invito, esta grabación yo la voy a enviar, la voy a colocar aquí en Instagram dentro de IGTV, puedes enviárselo el link a tu mamá, a tu papá que se quedaron, a tus hermanos, o a tus hijos, te viniste solo, tienes a tus hijos allá. O sea, para que ellos entiendan también qué es lo que tú estás viviendo y qué es lo que ellos también están viviendo. Así que comparte a la mayor cantidad de personas que tú puedas toda esta información para que todos nos beneficiemos de ello. Entonces, esto era lo que quería compartir el día de hoy. Fue un placer hermoso haber estado con ustedes en el día de hoy. Y nos seguimos viendo el día sábado. Tenemos una entrevista especial a las 18 horas de España. Me va a entrevistar una colega comunicadora social y vamos a hacer un live. Vamos a hablar de inteligencia migratoria. Ella me va a entrevistar, entonces lo vamos a utilizar como live. Entonces, todos van a estar invitados y vamos a promover también esto. También la semana que viene tenemos entrevistas desde el punto de vista legal, tenemos otro tipo de entrevistas. El Día de Acción de Gracias tenemos una entrevista hermosa y vamos a estar en movimiento, vamos a estar trabajando todos estos días con información valiosa sobre los procesos migratorios. Así que, sin más, mira, ve a juancarlosjoyarres.com, busca la pestaña Inteligencia Migratoria, revisa la información, regístrate, te espero dentro y no te pierdas. No me digas que no te lo dije, ¿vale? Nos vemos el próximo sábado. Qué placer haberlos tenido acá y haber estado yo con ustedes. Se les quiere, ¿verdad?